Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos. De parte de Tintax y nuestro invitado Eric Mota, le damos la bienvenida a nuestro webinar Incidencias de Seguridad y Actualización del Perfil OEA. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Nos acompaña Israel Islas, Natalia Jaramillo por parte del equipo de Tintax. Natalia es especialista en Supply Chains OEA CityPath aquí en Tintax, es especialista en la implementación en sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Su enfoque está en la preparación de empresas para la obtención de las certificaciones, tanto de OEA como CityPath. Ha logrado un 100% de aceptación y ha mejorado el rendimiento en la cadena logística de las empresas en las que ha tenido participación. Estas de diferentes industrias. También pues tiene un liderazgo que ha permitido la preservación de estas certificaciones, así como pues crear diferentes alianzas estratégicas a largo plazo. También nos acompaña Israel Islas, que ya algunos los conocen, es nuestro gerente de comercio exterior y también de automatización de procesos aquí en Tintax. Bueno, él es licenciado en negocios internacionales, actualmente está en su maestría de Derecho Aduanero. Él también se va a desempeñar se desempeña como ponente de capacitaciones en diferentes temas de comercio exterior y también en temas de docencia, como por ejemplo en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Cuenta ya con algunos años de experiencia en el área de consultoría en comercio exterior y aduanas, igual en procesos operativos de materia aduanera, operación logística, de importaciones, exportaciones, bajo diferentes esquemas que maneja las empresas aquí en México. Proporciona apoyo y asesoría estratégica para temas de programas IMEX, PROSEX, certificaciones IVA-IEPS, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones no arancelarias, y también identifica diferentes áreas de oportunidad en estas empresas. Administra y supervisa también herramientas de automatización de procesos aquí en Tintax para tener un mayor cumplimiento en las operaciones de comercio exterior. Y pues ha tenido bastante acercamiento en las empresas de industria automotriz, autopartes, manufactureras, químicas, entre otras. Tenemos el gusto, enorme gusto, Eric, bienvenido aquí a tu foro. Él es especialista en Supply Chain en OEA CityPath, es director asociado en el área de consultoría en seguridad y crisis de control risk. Es un auditor de seguridad en la cadena de suministro de comercio exterior. Tiene una amplia experiencia en los sectores petroleros y mineros, en zonas remotas y conflictivas, y tiene una maestría en seguridad nacional por el Johns Hopkins University en Washington. Eric, Israel, Natalia, mucho gusto. Espero que este webinar sea de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Les recuerdo a todos que están abiertas nuestra área de preguntas aquí en el chat para que con toda confianza puedan ir colocando las dudas, inquietudes que les vaya surgiendo alrededor del webinar. El objetivo pues es que se lleven algo interesante que creo que todos nuestros ponentes nos pueden aportar, y estaremos atentos por ahí por el chat. Bienvenidos nuevamente a los tres. Muchas gracias, Ari. Un gusto poder estar hoy con todos ustedes platicando de un tema que es muy importante y que sin duda alguna ha tomado una relevancia, no solamente por las cuestiones legislativas, que hemos tenido algunas modificaciones o cambios en los últimos meses, sino también por una cuestión también de panorama social que estamos viviendo día a día. El objetivo de este webinar, como lo están viendo en pantalla, pues es conocer el panorama actual de seguridad, sobre todo en la afectación que tiene la cadena de suministro, para poder perfeccionar la práctica de nuestras empresas a través ahorita de la actualización del perfil de la OEA y una toma de mejores decisiones. Como ya nos hizo favor Ari de mencionar, tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Eric Mota, que pues es un especialista en seguridad y con el cual hemos trabajado en estos últimos años, y a través de su experiencia lo que queremos hoy compartir es no solo entender un poquito la importancia de tener a lo mejor nuestra certificación OEA como un diploma en la pared, sino también verlo como una mejor práctica que podemos estar implementando, entendiendo las circunstancias sociales, políticas de seguridad que estamos viviendo día a día. Entonces, sabemos que al día de hoy el perfil OEA se ha actualizado, tenemos ahí por ahí una obligación de la cual vamos a platicar más adelante, pero también tenemos que entender
que tenemos que seguir mejorando la cultura no solo de cumplimiento de nuestras empresas, sino también la cultura de seguridad dentro de las empresas. Entonces, creo que es muy importante conocer cuáles han sido o cuáles son las principales incidencias de seguridad en la cadena de suministro en el contexto actual en México. Y para eso, pues Eric, tú que tienes la experiencia de todo este trabajo, pues nos ayudaría a conocer tus comentarios, tus aportaciones para entender mejor por qué necesitamos contar el día de hoy con estas medidas o mejores de práctica de seguridad en la cadena de suministro. Correcto, muchas gracias Israel. Bueno, bienvenidos todos, buenos días y muchas gracias a Think Tanks por esta oportunidad para presentar algunas ideas, algunos datos sobre seguridad en la cadena de suministro. Y a mí me gustaría empezar por un panorama de cuáles son las principales amenazas que nosotros vemos, al menos en esta parte de la cadena de suministro. Y bueno, nosotros vemos un espectro, digamos, de amenazas que van desde temas de almacenamiento del producto y algunos casos que vemos desafortunadamente cada vez más frecuentemente de robo de producto, de intrusión a almacenes, es algo que cada vez vemos más, particularmente en algunas zonas de México, en algunos de los corredores logísticos más importantes, varía un poco dependiendo de la zona, pero es algo que se da, es una de las amenazas que vemos en el panorama. También vemos otro tema de robo hormiga, decimos nosotros, o robo en pequeñas cantidades de producto en los mismos almacenes, derivado de una falta de controles, y para esto CITIPAT y OEA son un perfecto marco para mitigar estos riesgos, efectivamente. Y bueno, son sobre todo robo hormiga de productos de fácil venta en el mercado negro. También hay un tema de robo ampliados fuera del sitio, y si bien es cierto, este no es un tema que afecta, digamos, el patrimonio directamente de la empresa, sí genera un problema porque genera ausentismo, los empleados se sienten inseguros en ir a su lugar de trabajo, bueno, tienen algunos temas ahí de daño patrimonial producto de robos, en fin, es un tema que indirectamente afecta también a las empresas. Y otro tema que también vemos en este sector es un tema creciente de robo de materiales de empaque y con la marca del producto. ¿Para qué? Bueno, pues sobre todo para la venta, transporte y envíos de productos fraudulentos. También vemos un tema de pérdida de información o robo de información sensible, sobre todo en lo que tiene que ver en los envíos, en las operaciones logísticas de las empresas. A veces es un tema de filtración de información clave sobre los envíos dentro de las empresas por falta de controles, por falta de revisiones, y esto lo que hace es facilitar la selección de los blancos, de los criminales, que viene en esta etapa posterior, que es, digamos, ya el robo a transporte de carga, ¿no? Esta información se filtra por falta de controles, por falta de revisión al interior, y finalmente termina en este tema de robo de transporte de carga, que nosotros y ahorita vamos a ver estadísticas, números sobre esto, impacto, pero es un tema que nosotros vemos creciendo en frecuencia. En el 2019 veníamos de un tema bastante alto en temas de incidencia de robo en carreteras particularmente, y lo que vemos después de la pandemia es una disminución y luego una recuperación, como vamos a ver, pero no solo el aumento en la incidencia, sino también en la sofisticación de este tipo de incidentes. Muy bien, entonces, si nos podemos mover a la siguiente, por favor. Un poco para darles una idea de números, bueno, estamos hablando de, esto es 2022, salvo el último dato, pero en el 2022 hablábamos de 13.199 delitos cometidos contra transportistas. Si tenemos en cuenta que el 84%, más o menos, 85% de las mercancías que se transportan en este país ocurren en carretera, ocurren por tierra y específicamente por carretera, bueno, pues podemos ver un poquito más la exposición que tienen las empresas en este ramo del transporte de carga. 2.300 millones de pesos de pérdida de manera global en el sector en el 2022, y probablemente el dato más importante para los asistentes aquí a este webinar es, en promedio, de acuerdo con cifras oficiales, cada evento de pérdida de un incidente de robo en carretera tuvo un impacto de 230.000 pesos de pérdida en carretera. Esto es el promedio, ¿no?
varía, vemos que hay una gran variación, algunos más, algunos menos, pero esto es en promedio la pérdida que tuvo. Entonces ustedes imaginarán 2 o 3 incidentes de estos al año, pues tienen un impacto significativo en las empresas. Y este dato es de 2019, teníamos un incidente de seguridad en carretera relativo a robos cada 45 minutos en el 2019, y después de la pandemia este número se vino a la baja, pero lo que vemos ahorita todavía no tenemos un dato definitivo, pero vemos otra vez una recuperación en términos del número de incidentes y frecuencia de estos incidentes en carretera. Muy bien. Muy bien, simplemente para darles una idea, un panorama de cómo estamos, cómo vamos, yo creo que ahí se puede ver claramente cómo ha ido evolucionando este incidente, este delito en lo particular. Estos son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Y bueno, pues en el 2018-2019 veíamos 5,410 incidentes de robo a transportistas en el país. Naturalmente viene un descenso durante la pandemia, pero lo que vemos es esto otra vez, una recuperación de los incidentes, y bueno, pues no vemos cómo esto pueda disminuir en el corto plazo. ¿Por qué? Digamos, porque los básicos, los fundamentales de este incidente están ahí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir más o menos las mismas operaciones logísticas, y no solo eso, sino que las operaciones logísticas en este país tienden a incrementar. Los nodos carreteros son básicamente los mismos, no hay nuevos. El estado de fuerza de la autoridad, particularmente la Guardia Nacional, pues es básicamente el mismo. Entonces, digamos, los fundamentales están ahí para que estos números no solo se mantengan, sino probablemente se incrementen en los próximos años. Adelante, por favor. Muy bien, ya vamos un poquito metiéndole el zoom a esto. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde es donde ocurren estos incidentes? ¿Dónde es donde tenemos que poner mayor atención dependiendo de nuestras operaciones logísticas? Bueno, es probablemente muy lógico que ocurra esto. Esto es el Estado de México, es el primer lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el gran hub, digamos, de ser el corredor logístico e industrial en México. Y después, bueno, pues viene Puebla, Guanajuato, Michoacán. Si nosotros lo vemos en un mapa, y lo vamos a ver más adelante, en un mapa, bueno, estamos hablando del centro de México, donde ocurren la mayor parte de los incidentes. Y bueno, algunos nodos carreteros en lo particular. Y si a veces echamos un poquito y vamos a ver más adelante el zoom un poco más, bueno, pues vamos a dar cuenta de secciones específicas de los tramos carreteros donde tenemos que tener mayor cuidado. Pero en términos generales, hablamos de zona metropolitana, como ustedes pueden ver aquí, zona metropolitana de la Ciudad de México, que se conecta finalmente con Querétaro, Guanajuato y finalmente con el occidente del país, ¿no? Pero si echamos un zoom, digamos, a esto, y ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que estamos hablando de corredor logístico de zona metropolitana y zona metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Estas son cifras de nosotros y de la plataforma de incidentes de CIRIS, que es parte de Control Risk también. Adelante, por favor. Muy bien, entonces, si ya echamos un zoom, digamos, sobre esto, ¿cuáles son las carreteras más problemáticas? Bueno, sin duda, son los mismos nodos carreteros, y es básicamente las carreteras, podemos hablar de 5 carreteras que son las más problemáticas, la 150D, particularmente la parte que va de San Martín Texmelucan hasta Córdoba, y hay algunos puntos ahí donde todavía hay mucho más problema. Estamos hablando de la carretera 45D, estamos hablando de la 57D, y estamos hablando de, por supuesto, Arco Norte y Circuito Exterior Mexicano. Esas son las zonas probablemente más problemáticas del país. Luego hay otras, pero si ustedes pueden ver aquí en nuestro mapa las zonas que están
más rojas y que coincide con esta parte central de México son probablemente las más problemáticas, con la excepción de la parte de Veracruz, que es yo diría, está en el top 3, digamos, de las carreteras con más incidentes de robo de transporte de carga en México. Muy bien, continuamos, por favor. Y bueno, en términos de qué se roban, esta es una estadística de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de la AMIS. Bueno, pues hay muchas cosas que los incidentes de robo involucran muchas cosas, pero yo creo que aquí lo más relevante es decir que lo que más llama la atención es el tema de el uso de violencia en el robo, particularmente lo que tiene que ver con el robo de transporte de carga. Y bueno, aquí es relevante en este sentido, el sentido de que las empresas no solo corren el riesgo de pérdida financiera, pérdida económica, sino también de un tema de una fatalidad. Si no es de la empresa directamente, es de alguno de sus proveedores, su proveedor logístico, su 3PL, que corren este riesgo. Es decir, no solo hay el riesgo de un daño financiero y patrimonial de la empresa, sino también de un daño patrimonial producto de una fatalidad, de una muerte, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien, en términos de los sectores y los productos más afectados en el 2022, aquí no vemos un cambio fundamental en respecto de 2019 y previo. Vemos más bien una continuidad. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Bueno, una tercera parte, y probablemente no es un secreto para nadie, es alimentos y bebidas, que sigue siendo básicamente lo mismo que veíamos previo a la pandemia también. ¿Por qué? Bueno, porque por la fácil venta, por los mercados negros que hay sobre esto, y sobre todo por la fácil que encuentran esta salida a estos productos fácilmente. También vemos una parte considerable, que sigue siendo más o menos nuestras mismas cifras que traíamos antes del 2019, en materiales de construcción, materiales industriales, sobre todo acero. ¿Qué otra parte? Bueno, la parte de casa y jardín también, y la parte de químicos, alcohol, medicamentos y la parte de metales, ¿no? Son sobre todo las industrias más afectadas. Si ustedes están en un sector de estos, sobre todo en el de alimentos y bebidas, seguramente habrán vivido una experiencia de estas o les habrán contado de una experiencia de estas. Adelante, por favor. Muy bien, ¿dónde ocurren? ¿Cuál es y aquí vamos ya acercándonos un poco al modus operandi de este tipo de incidentes de seguridad? Bueno, pues básicamente todos los incidentes, o 3/4 partes, podríamos decir, ocurren en tránsito. Y esto, bueno, pues hay ahí diversas tácticas, diversos modus operandi en estos casos. Los criminales fingen un bloqueo carretero, fingen un accidente, simplemente para disminuir la velocidad de los vehículos de transporte de carga y luego para cometer el crimen. 77% de estos ocurre así. Y hemos visto, sin embargo, cada vez que el riesgo va aumentando. También hemos visto situaciones donde hay disparos al vehículo para forzar que los camiones se detengan. Bueno, un 20% de estos, más o menos, alrededor de estos, ocurre cuando las unidades están detenidas, particularmente por problemas de poca disciplina, a veces en la implementación de los protocolos, o porque se quedan en lugares donde donde son pensiones no autorizadas, o son pensiones que no tienen las medidas de seguridad adecuadas, o a veces en las propias instalaciones de los transportistas que no tienen las medidas de seguridad adecuadas, o a veces ni siquiera hay un punto fijo de pernocta o de donde se detienen, y simplemente se detienen donde pueden los transportistas. Lo vemos, cada vez hay más transportistas deteniéndose unos metros antes o unos kilómetros antes de las casetas que se vienen. ¿Por qué? Pues porque perciben las casetas como estos paraguas de seguridad.
Entonces, un 2%, un tema ya muy pequeño de esto, bueno, son unidades que están en otros casos, ¿no? Están detenidas o están en algún lugar que tiene pocas medidas de seguridad. Adelante, por favor. Y bueno, es simplemente el modus operandi cada vez más frecuente. Nosotros lo vemos, como decíamos, hay un tema de filtración de información sobre las operaciones logísticas de la empresa. Y esto, bueno, varía mucho, a veces involucra a empleados, a veces involucra a terceros, involucra a contratistas. Y luego, bueno, pues hay un ataque de parte de los criminales. Para esto puede usarse o no tecnología. Vemos un incremento de tecnología en los criminales, sobre todo de inhibidores de señal. Y bueno, cuando nos pasan los incidentes y las sábanas de los GPS y de las señales, bueno, pues vemos ahí claramente que estuvo, no sé, hora y media el GPS sin reportar. Muchas veces porque tienen estos inhibidores de señal, jammers, que impiden a los dispositivos estar reportando su ubicación. Y luego hay una transferencia, casi siempre separan tracto de caja y se llevan la caja por otro lado, a veces incluso con todo el tracto. Pero la mayor parte de las veces hay esta separación entre tracto y caja. Y bueno, pues esto es un poco el modus operandi de este tipo de eventos. Adelante, por favor. Muy bien, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en estos casos si nosotros decimos no hay ninguna medida individual que sea suficiente para, digamos, evitar estos tipos de incidentes, estos tipos de crímenes, sino es más bien una combinación de medidas las que hacen que estos incidentes se eviten o ya incluso, si se está en medio de un incidente, reducir el impacto que el incidente va a tener sobre el. Y si sabemos que ya estamos en medio de un tema de robo de nuestra carga, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para disminuir este impacto que va a tener? Bueno, sí tenemos algunas posibilidades. Nosotros decimos, no es una sola medida la que se debe aplicar, sino una serie de medidas, como las cartas de una cebolla. Adelante, por favor. Muy bien, ¿qué vemos como mejores prácticas después de haber, digamos, analizado ya algunos casos y haber platicado con algunos de nuestros clientes y hemos llegado a la conclusión de que hay una serie de controles que deben de aplicarse y que no es uno solo? Y aquí nosotros queremos ser muy enfáticos en el sentido de las empresas que han vivido estos incidentes o que los viven frecuentemente o que son susceptibles, digamos, para mitigar estos eventos estos incidentes de seguridad. No hay una medida en lo individual, decíamos, y se tiene que crear una capacidad interna en realidad. O sea, aquí no se reinventa la rueda, no hay nada nuevo en el sentido de los controles. Sin embargo, lo que sí creemos es que las empresas deben de crear una capacidad que muchas veces es inexistente, que es pues, la capacidad de seguridad. Y eso, digamos, va desde pues, tener procedimientos formales y escritos, protocolos, básicamente, las empresas de cómo van a responder ante estos incidentes. No solo cómo van a responder, sino cuáles son todas las medidas que van a hacer para prevenir el incidente. Custodia de transporte de carga, por supuesto, dependiendo del producto, del sector, del riesgo, análisis de riesgos en rutas, cuáles son las partes, los tramos más complicados de mi operación logística, dónde debo de concentrar mis recursos de protección y de seguridad. Necesito una custodia, por ejemplo, para todos mis tramos, si voy hasta la frontera, voy hasta Reynosa, o solo necesito concentrar mis recursos de seguridad en algunos tramos en específico, ¿no? Evaluación y filtrado de proveedores, esto es fundamental, y bueno, ahí OEA y CITIPAD son muy claros en esta parte, cómo debemos de evaluar, cómo debemos de conducir un due diligence básico sobre nuestros proveedores de transporte, monitoreo de transporte, por supuesto, controles de seguridad sobre choferes,
inspecciones de vehículos y sellos y respuesta a incidentes tecnología, básicamente, ¿no? Es decir, como decíamos, no es una sola medida, sino una serie de medidas las que van a proteger nuestras operaciones logísticas. Adelante, por favor. Y finalmente ya, digamos, con esto quiero dejar mi sección e introducir un poco lo que van a hablar mis colegas. Aquí es donde entra, digamos, la relevancia de los programas de seguridad, particularmente OEA y CITIPAD. A nosotros nos preguntan, nos dicen, oye, Eric, ¿y por qué tendría que tener CITIPAD o OEA? Yo ni siquiera tengo aún operaciones de comercio exterior. ¿Qué hacen CITIPAD y OEA? Y ahorita mis colegas lo van a explicar con mayor claridad. Simplemente fijan un estándar de seguridad. Y la verdad, los estándares son muy buenos, son estándares de clase mundial, tanto CITIPAD como OEA. Me atrevería a decir que OEA es un poquito más exigente todavía, pero simplemente es una línea, ¿no? Donde dices, ok, estoy simplemente por operar en este país, tengo riesgos de seguridad. OEA y CITIPAD, aunque yo no tenga operaciones de comercio exterior aún, fijan un estándar al que me puedo pegar. Y bueno, con esto dejo yo mi sección y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Creo que todo lo comentado hasta ahorita, como bien decías hace un momento, pues nos va a concretar a cuáles son los estándares que debemos estar cumpliendo, ¿no? Y una manera muy fácil de llegar a estos estándares es pues contando con esta certificación OEA y CITIPAD. Creo que dentro del panorama que nos describes ahorita de la cuestión de seguridad a través del robo a transportistas, el panorama de las carreteras en México, nos queda muy claro cómo tenemos que blindar nuestra cadena de suministro y cómo tenemos que conocer todo el contexto que puede afectar, pues obviamente a nuestras empresas, ¿no? Hablabas en el inicio del tema incluso de la seguridad alrededor de la empresa para que el colaborador no se ausente, para que el obrero pues esté seguro y no tenga miedo de ir a trabajar. El tema ahorita pues de los robos, cómo se hacen esas operaciones. Y mencionabas un punto bien importante, ¿no? La información sensible, que esa información sensible no es solamente qué estoy transportando, sino también por dónde voy a pasar, a qué hora voy a pasar, cuáles son las rutas. Entonces creo que se vuelve sumamente importante tener en cuenta todo este panorama que nos has brindado y también pues contar con los estudios que ustedes realizan, ¿no? Esos estudios de carretera, esos análisis profundos de las rutas, las mejores prácticas más allá de lo que nos brinda un estándar de OEA CITIPAD para poder concretar pues la seguridad, la garantía de toda nuestra cadena de suministro. Y también a mí me gusta hablar que cuando hablamos de seguridad, hablamos de una responsabilidad social hacia nuestros colaboradores, ¿no? Porque también protegemos su integridad física, su integridad como colaborador de la empresa. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Ahora, aunado a este contexto y a estas incidencias que muy bien nos ha descrito Eric, es importante tener en cuenta o recalcar pues la importancia de contar con OEA y conocer cuáles son las actualizaciones que ha habido. Entonces, no sé, Nat, si tú nos puedes platicar un poquito de dónde surge ahorita la actualización del perfil que busca y vamos ahondando en este tema. Claro que sí, muchísimas gracias, Isra. Pero bueno, antes de comenzar con este punto, quisiera hacer mención que bien como comenta Eric, es muy importante contar con un análisis de riesgo, ya que pues es un ejercicio para poder identificar todos los riesgos a lo largo de nuestra cadena de suministro y bueno, y bien poder evitar el riesgo o saber cómo poder asumir este riesgo en la cadena de suministro. Ahora bien, la publicación de oficial de estas modificaciones que se hizo este 25 de julio en el presente año, pues bueno, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación y esto para publicar la tercera modificación de las reglas generales del comercio exterior, en donde en el punto cuarto se identifican las modificaciones del formato E3 de perfil de empresa y pues esto sí tratando así la actualización para las empresas que tengan vigente el registro de esquema certificado y de igual manera esto aplica para toda aquella empresa que se encuentre en trámite, pues contar con 6 meses para poder actualizar los perfiles y poder presentar el aviso. Y bien, también se publica el 3 de agosto del presente año, pues ya el anexo 1, ya con los perfiles ya actualizados y poder comenzar a trabajar con estas modificaciones. Aquí es importante señalar que dentro de estas publicaciones que encontramos tanto del 25 de julio como el 3 de agosto,
Se busca sobre todo no cambiar lo que es cómo está operando el operador económico autorizado, sino sobre todo fortalecer las prácticas buscando una homologación con lo que viene siendo Citipack, ¿no? Entonces también aquí creo que es un punto positivo que le podemos poner una palomita a la autoridad para decir que está buscando homologar estas prácticas, fortalecer lo que es la cadena de suministro y también darle un enfoque específico a esta certificación con estas mejores prácticas. Entonces, es importante conocer, más allá de la obligación, cuáles son las prácticas para poder implementarlas de una manera correcta. Claro. Muchas gracias, Isra. Y bueno, pues las principales modificaciones las podemos encontrar aquí gráficamente y pues podemos ver que en algunos de los estándares sí hubo alguna modificación. No nos referimos a que se haya integrado algún nuevo subestándar, sino simplemente pues nos piden algunos reforzar algunas evidencias, integrar algunas evidencias y pues con esto poder dar cumplimiento a las nuevas modificaciones. Y como bien decías, Nat, aquí el punto más importante a señalar es ver que casi en todos los estándares hay un cambio, alguna modificación y sobre todo, pues como decía hace un momento, un perfeccionamiento dentro de las prácticas de seguridad, entendiendo que los 11 estándares permanecen de manera íntegra y lo mismo los subestándares, ¿no? Entonces, no hay una modificación, digamos, estructural a lo que es la certificación, pero sí hay cambios desde forma, fondo, procesos o procedimientos dentro de la certificación. Claro. Bueno, en este slide podemos identificar, ya analizando aquí con el equipo, pues podemos identificar cuáles son los principales cambios pues que nos pueden debemos de trabajar ya que se integraron y podemos identificar aquí el integrar un comité de seguridad, un punto de contacto que tendrá aquí la comunicación con nuestra autoridad, un trabajo forzoso, el socio comercial, la parte del mapeo del flujo, integrar a nuestros proveedores, ya más adelante les estaremos explicando más a fondo y como bien lo comentaba anteriormente Israel, pues integra la parte de seguridad agrícola, que pues ya podemos identificarlo en un perfil de Citipack. Bien, entonces, entendiendo que estos son como los puntos que han sido modificados de fondo y que más relevancia tienen, vamos a ver ahorita cómo en cada subestándar va afectando estas modificaciones. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de las principales modificaciones o los puntos que se han reforzado estándar por estándar, teniendo en cuenta los conceptos más importantes. Empezando por el estándar número 1, que es planeación de la seguridad de cadena de suministro. Aquí se crea la cuestión del comité de seguridad como una obligación. Entonces, todas las empresas deben de contar con un comité de seguridad donde se incorporen representantes de todos los departamentos más relevantes en cuanto a la cadena de suministro. Este comité tendrá que participar tanto en la elaboración de riesgos, tener una política firmada, participar y ser consciente de las auditorías internas que tienen que realizar dentro de la compañía, así como las capacitaciones de concientización, actualización, etcétera, que tenemos que estar brindando. Y como bien decía Nat, pues también surge la necesidad o se implementa el punto de contacto. Este punto de contacto tiene que saber cómo funciona el operador económico autorizado, tiene que pertenecer a la empresa y también acreditar la relación con la misma, así como ser un especialista en cadena de suministro y seguridad, ¿no? Entonces, importante tener nuestro punto de contacto bien definido dentro de la empresa y este punto de contacto pues tiene que estar involucrado en los procesos y requisitos del programa, pertenecer a la compañía y responder como especialista. Entonces, digamos que este es el punto más fuerte de modificación dentro del estándar 1. Aquí solamente vamos a estar enunciando de manera conceptual cuáles son estos cambios. Digo, ya la cuestión específica de ver si se pide un proceso, si se pide una nueva política, etcétera, pues lo podemos platicar en otra sesión. Pero aquí lo importante es conocer esa actualización para ver cuáles son nuestras posibles áreas de oportunidad. En el estándar 2, en seguridad física, permanece en general casi igual todo el estándar, solamente se agrega un tema de obligación en cuanto a contar con una fuente de energía, sobre todo para tener un plan de contingencia cuando se va la luz, sobre todo en temas de vigilancia del monitoreo, de las luces que permanezcan todo el tiempo prendidas, etcétera. Entonces, importante, tenemos que tener pruebas de que contamos con esta fuente de energía y la tenemos implementada dentro de nuestra seguridad física. En el estándar 3, control de acceso físico, aquí se refuerza el tema de las auditorías al personal de seguridad,
tenemos que tener un cumplimiento de las políticas de seguridad a través de auditorías internas por lo menos una vez al año. Entonces, aquí ya se hace obligatoria la cuestión de que nuestros procesos de control de acceso físico tienen que estar documentados y tienen que llevarse de manera periódica, casi por obligación. Este proceso a auditar, pues obviamente tiene que contar con estos puntos mínimos, que es el control de los accesos de personal, visitas, proveedores, etcétera, la seguridad física de la compañía, la inspección de los transportistas, 17 puntos más 1, sellos de alta seguridad, este punto también se refuerza de manera específica en estas modificaciones, y la cuestión de seguridad agrícola, que vamos a platicar más adelante. Entonces, este punto dentro del estándar número 3 del operador económico autorizado. El estándar número 4, socios comerciales, aquí aunado a lo que viene siendo TEMEC y también un poquito buscando esa concordancia con el CITIPAT, se pone el tema del trabajo forzoso, tener unas políticas y un programa de cumplimiento social documentado entre empleados y socios comerciales que aborde cómo debemos garantizar la procedencia tanto de mercancías como de relaciones comerciales, ¿no? Entonces, aquí es importante tener el monitoreo de socios comerciales, integrarlo dentro del análisis de riesgo, contar con una política establecida para estos socios comerciales y un programa de cumplimiento social. Todo esto tratando de reforzar, no solamente la cadena de suministro, sino también los terceros que estén alrededor de esta cadena de suministro, ¿no? Aquí, igual en el tema de proveedores, lo que veníamos comentando, se nos pide incluir no solamente a nuestros proveedores directos, sino también tener evidencias de que nuestros proveedores directos, en caso de contratar a un tercero, sigan estos estándares de seguridad, ¿no? Entonces, también indicadores de evaluación a un socio comercial, tanto en proveedores de importación como exportación, e integrar los procedimientos a proveedores directos, indirectos y clientes mismos. Al final, lo que está buscando es blindar por todos lados el flujo de la operación y que por ningún lado pueda existir un hueco que pueda derivar en una incidencia, como bien lo platicaba Eric al inicio. Dentro del estándar 5, pues la seguridad de procesos, aquí se refuerza sobre todo el mapeo del flujo. Tenemos que tener una claridad de toda la trazabilidad de la operación para ver cuáles pudieran ser las áreas más vulnerables, desde que llega la mercancía a la aduana en el extranjero hasta que llega a nuestra planta y sale a su destino final. Entonces, aquí nos piden incluir todas las partes involucradas en el proceso de importación y exportación, algo que, por ejemplo, mencionaba Eric, ¿no? Como un área que es muy vulnerable, los tiempos de resguardo de las unidades, señalar dónde se colocan los transportistas, cuáles son los lugares aprobados, etcétera. Tenemos que ser muy específico en este mapeo. El traslado de mercancías, tener una política documentada que prohíba, por ejemplo, las paradas no programadas, que ya vimos que es uno de los puntos principales de incidencia en seguridad. Inspección de sellos de alta seguridad en ruta, sobre todo aquí tener las evidencias, y también se vuelve obligatorio el contar ya con GPS, ¿no? Tenemos que buscar que todos nuestros proveedores nos ofrezcan este servicio para poder hacer un rastreo confiable de toda la operación. Después, en el tema de gestión aduanera, un punto que se refuerza y que quizá habíamos dejado ahí un poquito en el olvido es la evaluación a nuestros agentes aduanales. Muchas veces porque la agente aduanal pues ya es una, o sea, entendemos que pues es una figura que es de gran confianza, muchas veces no lo evaluamos, ¿no? Pero aquí nos pide contar con un formato para indicar la evaluación del servicio de los agentes aduanales, tener KPIs para los mismos y de esa manera pues también sumar desde la parte de la agente aduanal este proveedor de tanta confianza a nuestra cadena de suministro. Y luego también pues el tema de inventarios, ¿no? Este siempre ha sido un tema importantísimo para poder ver cómo controlamos la llegada y la salida de las mercancías. Entonces tenemos que tener actualizado nuestro procedimiento del control de inventarios de mercancías, tanto siguiendo los lineamientos del artículo 59 de la ley aduanera, y si somos una empresa con programa IMEX, pues también teniendo en cuenta lo que nos indica el anexo 24. Entonces, son los dos puntos o enfoques que tenemos que cuidar en esta gestión de inventarios. En el estándar 7, seguridad de vehículos y otros, aquí se refuerza el tema de seguridad agrícola. Creo que es un punto que habíamos dejado un poquito olvidado porque no nos afectaba tanto, pero lo veníamos oyendo en CITIPAT. Entonces, también aquí se refuerza el tema de la seguridad agrícola, sobre todo en la inspección de los 17 puntos. Se nos pide que capacitemos a nuestros guardias de seguridad para hacer una inspección adecuada desde este enfoque, la validación del proceso de carga y descarga con contaminación por plagas para asegurarnos que no existan, y también la contaminación que pudiera darse dentro de los materiales de empaque y embalaje.
El tema de auditoría a sellos de alta seguridad, esto también se vuelve importante. Normalmente las empresas solían tener un control y por ahí teníamos un control más o menos a mano de los sellos de alta seguridad. Ahora ya se vuelve importante tener un proceso más específico para las auditorías de los sellos, darle el seguimiento tanto a la entrada como salida de las mercancías y tener documentado las auditorías de los mismos para fines de presentación de resultados o en caso de alguna incidencia, pues poder tener las evidencias correspondientes. En el estándar 8, seguridad del personal, aquí se refuerza un punto muy importante que es en cuanto se da de baja a algún personal de la compañía, tener el proceso de la baja, de la salida, la entrega de documentación, el asegurar que no se filtre información a su salida, etcétera, ¿no? Ya veíamos el tema de la información igual como una de las áreas más vulnerables para las compañías, entonces a todos los niveles tener bastante bien identificados toda la baja del personal, ¿no? Y aquí nos dice como nota, pues generar un checklist para el tema de identificaciones, uniformes, llaves, equipos, información. Entonces, importante tener en cuenta este punto que se refuerza dentro del estándar 8. En el estándar 9, seguridad de la información, este es uno de los puntos más críticos. En los últimos años hemos visto cómo muchas empresas han visto vulnerables y atacadas por temas de ciberseguridad y en este sentido pues se nos pide reforzar el estándar 9 con el antivirus, cumpliendo con ciertas especificaciones, el tema de actualización de contraseñas, actualización del software, la prohibición de páginas web, porque muchas veces por este tipo de páginas que a lo mejor parecen inocentes o de uso común, pues también se puede llegar a la filtración de información o poder, saltar ciertos obstáculos de seguridad. Entonces, también se nos pide hacer un análisis de este estándar para reforzar estos puntos en cuanto a la seguridad de la información. En el estándar 10, derivado de esta actualización que viene en todo el perfil, pues obviamente se nos pide actualizar toda la concientización en toda la empresa para conocer primero que existe el comité, capacitación del mismo comité, la inspección de los 17 puntos con los puntos que ya hemos señalado que se refuerzan en cuanto a la seguridad agrícola, sellos de alta seguridad, el tema de mensajería de paquetería, prevención de recursos de procedencia ilícita, el control de los accesos, el consumo de alcohol y drogas, conspiraciones internas y ciberseguridad. Entonces, todo va ligado pues a estas modificaciones, entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que brindar esta nueva actualización a todo el personal para crear esa cultura de seguridad dentro de la empresa. Y por último, pues también está dentro del estándar 11, que es manejo de investigación de incidentes, dos puntos muy importantes, que es crear nuestro formato de reporte de investigación de incidentes. Muchas veces no contamos con esta política o con este formato y también el procedimiento para denuncia anónima. Es importante que toda la empresa y a todos los niveles cuenten con esa oportunidad de poder generar las denuncias anónimas y de ese modo pues generar un ambiente de confianza en el cual podamos reportar cualquier incidencia tanto de robo, abuso, etcétera, dentro de la compañía. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Como les decía hace un momento, pues queríamos enunciar de forma nada más conceptual cuáles han sido las modificaciones que se presentan en esta actualización de las reglas generales de comercio exterior. Y ahora vamos a platicar un poquito de la obligación que surge. Como bien decía Nat, el 25 de julio se publica en el Diario Oficial la tercera modificación a las reglas generales de comercio exterior y en el transitorio cuarto se nos dice que todas las empresas que cuenten con ya el registro vigente tendrán que presentar su aviso de acuerdo a la regla 721, párrafo tercero y cuarto, según corresponde al registro, dentro de los 6 meses posteriores a esta publicación. Y las empresas que están en proceso de recibir su registro tendrán 6 meses una vez que se resuelva su solicitud para poder presentar esta actualización. Aquí es importante señalar un punto, que no existe una diferencia en cuanto a esta publicación para las empresas que obtuvieron su registro por homologación con Citipath, ¿no? Entonces, todas las empresas que cuenten con el registro EA son parte de esta obligación que se menciona en las reglas generales del 25 de julio. Aquí nada más a modo recordatorio lo que nos dice la regla 721, que nos dice que las empresas que cuentan con el perfil de OEA o con el registro EA deben cumplir permanentemente con lo establecido en el perfil de la empresa y perfil de recinto fiscalizado estratégico del anexo 1. Y termina esta regla diciéndonos que los avisos a que se refiere la presente regla se tendrán por cumplidos al momento de su presentación, lo que podrá acreditarse con el acuse correspondiente y cuando la autoridad detecte inconsistencias en la información y documentación presentada, requerirá al contribuyente.
Aquí, digo, me detengo en el sentido de que primero ya somos conscientes de que tenemos que presentar esta actualización. Si no la presentamos de una manera correcta, de acuerdo a lo que nos dice el anexo 1, la autoridad tendrá esa facultad de requerirnos en cualquier momento. Entonces, importante, si estamos trabajando en la actualización de nuestro perfil para dar cumplimiento a esta modificación, sí nos gustaría invitarlos a hacerlo de una manera consciente, también buscar perfeccionar toda la documentación y asegurarnos que realmente estamos cumpliendo con todo lo que solicita el nuevo estándar. Aquí también en el último párrafo, las últimas líneas nos dice que nos podrán requerir y en caso de no subsanar las inconsistencias en dicho plazo, que son los 20 días, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se dará inicio al procedimiento de cancelación. Esto lo señalo en el sentido de que es bien importante tener en cuenta que esta modificación, como nos puede llevar a la permanencia de nuestra certificación OEA, también puede derivar que un aviso mal presentado de actualización pueda detonar la cancelación de nuestra certificación. Y cuando tenemos la cancelación, es importante recordar que no podemos aplicar a la certificación nuevamente hasta después de cierto periodo de tiempo, ¿no? Que son algunos años. Y a esos años, pues le tenemos que sumar todo el proceso del registro, el proceso de la respuesta por parte de la autoridad. Entonces, quizá pudiéramos estar bastantes años sin la certificación. Entonces, tener en cuenta que si no presentamos bien nuestra actualización, nuestro aviso, también pudiera estar detonando un proceso de cancelación. Ahora, también me gustaría recordar lo que nos dice la regla 722, que en este caso nos habla del proceso de suspensión, y aquí en los requisitos generales o los procesos de suspensión general, tenemos que recordar que cuando se deje de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 721, que les sean aplicables de conformidad con el registro obtenido. Entonces, si seguimos la lógica, tenemos la obligación de presentar este aviso. En caso de no presentar el aviso dentro de los 6 meses correspondientes, que ahorita sería el 25 de enero del 2024, pudiéramos entrar en un proceso de suspensión. Y para el tema específico de los operadores económicos autorizados, nos dice el inciso C que para efectos de la empresa que cuenta con el registro en el esquema certificado en términos de la 714, se detecte lo siguiente, que ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el perfil de empresa. Entonces, si no presentamos nuestro aviso, se entendería que estamos dejando de cumplir con el perfil de la empresa y los estándares mínimos. Entonces, también derivado de eso, la autoridad pudiera tener facultades para iniciar un proceso de suspensión. Entonces, si vamos ligando un poquito las ideas de la obligación de las reglas, de la tercera modificación de las reglas, podemos detonar un proceso de cancelación. De no presentar nuestro aviso, podemos detonar un proceso de suspensión y también el tema de cancelación, ¿no? La 725 nos dice que la GACE procederá al inicio del procedimiento de cancelación del registro en el esquema de certificación de empresa otorgada en términos de la regla 714 por cualquiera de las siguientes causas. Primero, no desvirtuar las inconsistencias que haya generado un requerimiento. Como les decía, la mala presentación de un aviso nos puede regenerar un requerimiento y este requerimiento puede detonar la cancelación. En el inciso 3 nos dice no presentar los avisos a los que se refiere la regla 721. Entonces, en este sentido, también pudiéramos estar entrando a un proceso de cancelación. Y en el inciso 9 nos dice que deje de cumplir con lo establecido en el perfil de la empresa o en el perfil del recinto fiscalizado estratégico del anexo 1 según corresponde. Entonces, digamos que por todos lados tenemos ahorita un riesgo alto si no hacemos una correcta análisis o un correcto análisis de la integración de nuestro nuevo perfil, si no presentamos la documentación que corresponda y las evidencias consecuentes a la misma, y pudiéramos tener ahorita un riesgo alto de estar cayendo en la cancelación de la empresa. También digo, esto ya digamos fuera de las reglas y fuera de todo lo que está en ley, es de conocimiento que también las personas que están encargadas al día de hoy por parte de la autoridad en cuanto a la certificación OEA, sí han comentado que se busca sobre todo con estas actualizaciones no solo homologar el tema de las prácticas con CITIPAT y las mejores prácticas de la seguridad, sino también reducir el número del padrón de empresas que cuentan con esta certificación para asegurar que aquellas empresas que realmente cuentan con la certificación estén poniendo en práctica pues lo que se solicita, ¿no? Entonces, también un poquito el sentido de esta actualización y aquellas empresas que al 25 de enero no lleguen con los requisitos ya cumplidos, pues seguramente se van a detonar bastantes requerimientos y cancelaciones. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta y trabajemos de una manera organizada y en cumplimiento a la que nos está pidiendo ahorita las reglas.
Aquí digo ya de manera práctica, nada más recordar que este aviso lo tenemos que presentar de manera física en las oficinas de la GASE, que está en Avenida Hidalgo 77. Esto lo menciono porque si leemos un poquito las reglas, nos dice que tiene que ser presentada a través de ventanilla única, pero nos dice que por medio de un dispositivo magnético. Entonces, pues no es posible hacer una presentación de un dispositivo magnético a través de la UCEM. Al final del día tenemos que recurrir a las oficinas, presentarlo de manera física y recordar y reforzamos esta idea que todas las empresas que cuenten con la certificación o el registro EA deben de presentar el aviso, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay ninguna excepción. ¿Cómo presentamos este dispositivo magnético? Pues al final es un USB, lo que ahorita se está manejando, y nos piden que el USB tenga por lo menos una etiqueta, una identificación donde venga la razón social de la compañía, el RFC, el trámite que estamos presentando, que en este caso es actualización del perfil, dirección de la empresa y también pues la información física, ¿no? Llevar impreso nuestro aviso, nuestros documentos, salvo todas las evidencias que se tienen que estar incurriendo dentro del USB. Entonces, tener en cuenta pues esta práctica para que el día que llegamos a las oficinas no nos rechacen nuestro trámite. Bien, aquí Nat, no sé si tú nos puedes ayudar nada más ya haciendo un resumen, cuáles serían las mejores prácticas que pudiéramos estar siguiendo de cara a esta actualización. Sí, claro que sí, muchas gracias, Isra. Pues bueno, aquí identificando 4 puntos para las mejores prácticas para nuestra empresa es manteniendo permanentemente pues nuestro perfil actualizado, hacer como tal nuestro análisis de riesgo, como bien lo comentamos a un inicio con Eric, nuestro análisis de riesgo actualizarlo cada año o bien si se llega a presentar alguna incidencia, pues de igual manera actualizarlo con la participación de altos mandos, que es la parte de la gerencia, incluyendo nuestro comité de seguridad, todo el involucramiento con todo el personal, que esto es para nosotros hacer concientización con el tema del programa OEA y tanto CityPath, y pues todo, como bien lo habíamos comentado, el Comité de Seguridad Multifuncional. Y sin duda alguna estas mejores prácticas que mencionan Nat, pues siempre han sido recomendadas, pero ahorita sí es importante, sobre todo el primer punto, ¿no? El mantenimiento permanente, asegurarnos que toda nuestra información, nuestra documentación se encuentra actualizada y sobre todo teniendo en cuenta los puntos que comentamos, ¿no? Para que realmente este mantenimiento sea efectivo y no solamente pues busquemos obviamente la permanencia de nuestro registro, sino que también garanticemos la seguridad de toda nuestra operación. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos que se han mencionado y poderlos llevar a la práctica. Bien, digo, no sé si hasta aquí, digo, son las ideas que queríamos compartir el día de hoy, sobre todo a reforzar con lo que nos decía Eric, que el día de hoy contamos con un ambiente bastante denso, a lo mejor una necesidad de contar con una cadena de suministro bien blindada en todos los puntos, estudiadas todas las circunstancias que rodean y conocer pues también la actualización del perfil, ¿no? Entendemos, como lo decía hace un momento, que no solamente se trata de prácticas que están en papel, sino también prácticas que nos ayuden a garantizar la seguridad de nuestras empresas. Y ahorita, pues como parte de estas prácticas y la responsabilidad que debemos de tener, pues es generar un aviso, digamos, que sea en cumplimiento a lo que la ley nos pide para poder permanecer dentro de este registro, evitar requerimientos, evitar suspensiones y sobre todo evitar la cancelación de nuestra certificación OEA. Bien, Ari, no sé si hubiera por ahí alguna pregunta, algún comentario. Sí, Israel, muchas gracias. De hecho, hay una pregunta. Dice, referente a OEA, si tengo CEDIs, los cuales son pertenecientes a un socio comercial, ¿debo meter perfil de seguridad de ellos o solo aquellos que pertenecen a mi compañía? Bien, en estos casos entendemos, ¿no ibas a comentar algo? No, adelante. Bien, en estos casos entendemos que el perfil de seguridad es solo la compañía, pero todos estos CEDIs tienen que estar documentados como parte de nuestros proveedores, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro de los procesos, pero digo, habría que ver cada caso para ver si no fuera necesario meterlo dentro del perfil. Sí, de ahí igual forma reforzar que no se debe de contar, no se debe de contar, solamente es para la parte de las auditorías, ya que como bien comentamos en un inicio, es un socio comercial, entonces solamente aplicaría auditorías.
Perfecto, muchas gracias a ambos. Tenemos otra pregunta. Buen día. Si no cuento con una planta externa de energía por el costo alto de la compra, ¿qué solución se podría implementar? Aquí principalmente, como bien lo habíamos puesto en el slide, es identificarlo en nuestro análisis de riesgo para poder tener una fecha tentativa en el cual pues nosotros podemos cumplir con este requerimiento que nos hace el perfil. Y digo, también, como bien decía Nat, si no se puede ahorita por temas económicos, etcétera, pues buscar otras alternativas, ¿no? O sea, quizá no tenemos la fuente de energía como tal, pero puede haber alguna otra solución que presente ese cumplimiento. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿El plazo para presentar el perfil se cuenta a partir de julio o de agosto, que fue cuando se publicó el anexo 1? Efectivamente, es a partir de agosto cuando se publica el anexo 1 y entendiendo esa fecha se ha tomado ahorita como referencia el 25 de enero como fecha límite para la presentación del perfil. Esto digo, no, aquí señalo que pues no tiene que ser hasta ese día, si lo podemos presentar antes, pues mucho mejor. Muchas gracias, Isra. Tenemos otra pregunta. ¿Los transportes subcontratados y o socios comerciales que subcontraten, estoy obligados a auditarlos? Si no es así, ¿cómo me deslindo de la responsabilidad? Como tal, no existe la obligación de auditar a los socios comerciales subcontratados por nuestro socio comercial, pero nuestro socio comercial nos tiene que brindar las evidencias de que él está auditando a todos sus proveedores, ¿no? Que cuenta con esa garantía de que ellos están auditando a todos sus proveedores. Entonces, la responsabilidad obviamente de los terceros no las podemos tener, pero sí tenemos que tener la garantía de que nuestro socio comercial directo sí está llevando procedimientos que cumplen con los estándares de OEA o CITIPAT. Perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas. Si solo tengo certificación CITIPAT, por la nota que indica, ¿debo presentar también aviso? No, solo aplica para los que tienen OEA. Perfecto. Bueno, tenemos otra. También si tengo socios comerciales, no sé, alguno de limpieza que subcontrata a alguien de fumigación, por poner un ejemplo, ¿a quién debo auditar como socio comercial? ¿A los dos? No, como decíamos hace un momento, pues es al directo y en esa auditoría directa tenemos que contar las evidencias de que este proveedor audita a los que subcontrata para otros servicios. Perfecto. Bueno, tenemos esta siguiente pregunta. ¿Consideran hacer una capacitación más profunda de los cambios que contengan interpretación y alternativas de cumplimiento? Sí, Sí, claro. sobre todo aquí entendiendo los distintos niveles, ¿no? Hay muchos cambios que son para el comité de seguridad, alta dirección, pues mandos administrativos, entonces enfocar esa actualización a ese personal y también ver aquellos puntos, sobre todo en el control de accesos u otros, para ya personal operativo, ¿no? Entonces, sí hacer esa distinción, pero hacer la concientización de que se está reforzando la cultura de seguridad en torno a este nuevo cumplimiento. Perfecto. Isra, bueno, están llegando bastantes preguntas. No sé si por tiempo estamos todavía o se revisan de manera particular. Son algunas muy específicas como de cada programa o de cada caso de empresa. Yo creo que por tiempo, y digo, por respeto al tiempo de todos, podemos buscar de forma directa a las personas que nos están compartiendo sus preguntas. Igual, digo, en pantalla están los contactos tanto de un servidor como de Natalia y Eric, por si hubiera algún acercamiento directo, alguna necesidad. Entonces vamos a dejarlas ahorita pendientes. Y pues no sé, Eric, un comentario final antes de cerrar la sesión. Sí, muchas gracias. No, simplemente enfatizar la importancia de OEA y de CITIPAT y decir que los dos programas, tanto CITIPAT como OEA, van evolucionando de estándares que eran originalmente, o al menos así se pensaron, estándares de seguridad, en realidad a convertirse en sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Y eso al final redunda en unas operaciones más seguras de los miembros de estos programas. Entonces, nada más. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Eric. Nat, no sé si quieras decir algún comentario final.
Sí, pues agradecerles a todos por su tiempo y aquí hacerles mención y recordatorio que solamente quedan 3 meses para poder actualizar el perfil. Entonces, de igual manera, pues para aplicarnos ahí para la fecha y como fecha, pues sí, que nos dan para entregar el perfil o la actualización es el 25 de enero. De acuerdo, creo que es muy importante ese recordatorio, Nat. De mi parte, primero agradecer a Eric la participación que tuvo el día de hoy, que nos haya acompañado. Aquí recargar que Eric y todo su equipo realizan unos análisis extraordinarios en cuanto a la seguridad, más allá de los estándares que nos indican los programas OEAS y TIPAD. Entonces también, si quieren perfeccionar o si ven algún área de oportunidad entre sus empresas, no duden en buscarlo. El trabajo que realiza pues es realmente de alta calidad y sobre todo entendiendo que la seguridad nos va a brindar pues la garantía de la continuidad de nuestra operación. Muchas veces hablamos desde el punto de vista de cumplimiento en comercio exterior, pero también pues a veces si no tenemos esa seguridad, esa integridad física, pues no se va a poder continuar la operación. Entonces tener en cuenta ese cumplimiento, tener en cuenta las modificaciones que hemos platicado, la presentación de este aviso que ya nos decía Nat, y sobre todo pues reforzar que la cultura de seguridad entre nuestras empresas nos puede brindar muchos beneficios, tanto de la continuidad, los ahorros que nos hablaba Eric y sobre todo la integridad de todo el personal. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Pues sin más, les agradecemos a todos su tiempo, la atención que nos han brindado y quedamos ahí atentos a cualquier duda, cualquier apoyo que pudieran requerir para el mantenimiento de estos programas. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Muchas Muchas gracias, que gracias. tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes.